¿Quién construye tu realidad? ¿Cómo saber lo que realmente pasa a tu alrededor? ¿En quién verdaderamente confías? Ahogados en información, estamos más desinformados que nunca. El mundo ya cambió. No tenemos más remedio que adaptarnos y asumir que el cambio permanente será la nueva constante. Adaptarnos implica cambiar nuestros hábitos, y un buen ejemplo de ello es la manera en la que hoy día consumimos información. Pasamos de la univerdad de los medios a los multiversos informativos donde cada quien se siente dueño de la verdad. En esta era de las redes sociales, los youtubers, las fake news, debemos renovar también nuestra relación con los medios de comunicación que se han atomizado. ¿Cómo subsistir en estos tiempos polarizados, en los que cada grupo de WhatsApp se puede convertir en un campo de guerra cuando osamos opinar de la realidad y cuando cada usuario de redes es una víctima potencial de la manipulación de conciencias? ¿Quién construye tu realidad? ¿Quién tiene el pincel que dibuja el mundo? Fabián Pulido, hombre de radio y televisión de larga trayectoria en México, de grandes capacidades como anchorman, periodista, creativo, productor y columnista. Es pionero de la nueva tendencia de medios independientes que llegan como alternativa al mainstream mediático. Con 26 años de carrera profesional en el área de la comunicación, Fabián ha producido y conducido sobre temas políticos, artísticos y culturales en medios nacionales como Argos Comunicación, Grupo Multimedios, Televisión Azteca, Tribuna Radio, ADN 40, Acústica Noticias y La Neta Noticias. Su pasión por comunicar lo ha llevado a empresas emblemáticas internacionales como la ABC en la ciudad de Nueva York, dentro de producciones nacionales en vivo como Live with Regis and Kathie Lee. Consultor en marketing político, Fabián estudió comunicación, graduado con honores en la Universidad de las Américas Puebla, con estudios en Broadcasting y Journalism por la Universidad Lock Haven en Pensilvania. En 2019 cierra la primera temporada del programa Levántate, con más de 3.780.000 reproducciones a través de su cobertura nacional, con los canales 160 de Total Play, 79 de Easy para México y más allá de su territorio por medio de La Neta Noticias en Facebook Live. Él es Fabián Pulido, navegador incansable en las aguas de millones de viewers y seguidores a través de sus distintos programas y redes de noticias y análisis. Pues estamos en una emisión más de Ensambla Ideas, hoy con un invitado maravilloso, muy querido, un gran creativo, como ya lo vieron, Fabián Pulido, mi querido amigo, mi querido hermano, y además muy admirado como profesional. Mi querido Fabián, ya vimos un poco de tu trayectoria, ya vimos los pasos que has dado a lo largo de tu vida profesional, algunos de ellos. ¿Por qué no nos cuentas primero quién eres y qué haces aquí? Uy, qué pregunta. ¿Quién soy? Ese es el meollo del asunto, ¿no? Tratar de saber, tratar de encontrarse. Digamos que, como todo mortal, soy un hombre de 42 años, comunicólogo de profesión, esa es la carrera que estudié, nacido en Tehuacán, nacido en Puebla, pero educado y mi desarrollo se llevó a cabo en Tehuacán, soy tehuacano, así me considero, orgullosamente poblano, por ser tehuacano también. Pero también he dicho que soy también, o trato de ser, en los lugares en donde he vivido o donde he estado. He sido romano, neoyorquino, ahora soy cholulteca, vivo en Cholula, porque me gusta tratar de absorber estos espacios en donde estoy. Me parece que es maravilloso tratar siempre de digerir el entorno, ya sea desde la parte visual e incluso la parte comestible. Soy un amante de la comida. Aprecio mucho la gastronomía y considero que la gastronomía es una expresión cultural viva, que puedes sentir, que puedes palpar, evidentemente, y disfruto, eso disfruto de la vida y trato de absorber todo lo que está a mi alrededor. Quizá por eso también me dedico a la comunicación, o porque me dedico a la comunicación, trato de absorber todo lo que me rodea, todo lo que escucho, todo lo que leo. Hay un interés nato por querer tener, saber, tocar, palpar. Ok, ¿y qué haces aquí?
¿Aquí? Aquí. Define aquí como tú quieras. Aquí en este programa, aquí en este planeta, aquí en esta existencia. ¿Qué haces aquí? Una aventura, así lo entiendo por lo menos hasta este momento, una aventura en donde se busca, es necesario ser feliz, es importante. Entiendo que mi presencia en este plano, en este espacio, en este momento, es para recabar información. Eso es como me parece que es no solamente el objetivo de mi persona, sino de todo ser humano, estar aquí para recabar información que se procesa en lo macro, ¿no? Que se procesa en esta inteligencia suprema, que algunos le llaman Dios, pero creo que somos estos sembradores y cosechadores al mismo tiempo de ideas y de información. Digo, me estoy yendo a lo mejor muy filosófico, pero realmente es lo que siento que hago aquí, eso es lo que hago, ¿no? Porque no puedes venir nada más a pasar por la vida. Me parece que hay una misión muy importante de cada uno de nosotros, y dentro de esa misión se encuentran estas tesituras mortales que tienen que ver con a qué te dedicas, qué haces, y en esa búsqueda, por lo menos en mi caso, encontré esta vocación en la comunicación, ya como una profesión, y alrededor de todo ello, y desde mi interior, me parece que está esta necesidad que debe ser natural, no obligatoria, de generarte y ser feliz. Eso es lo que yo creo que hago en este plano, sino que... Me parece muy bien. Había que empezar con, pues no tenemos tiempo, en realidad no tenemos tiempo en esta existencia, no tenemos tiempo en este programa. Había que empezar con lo importante. Entonces, por eso, mi querido Fabián, empezamos por ahí. Y también me gustaría que nos contaras un poco. ¿Cómo se formó en tu infancia el profesional de la comunicación que eres hoy? ¿Cómo te hiciste? Jugando. Así me hice. Como todo niño, me parece que, a diferencia de mis primos, que era con quienes más convivían, eran mis amigos más cercanos, porque además vivíamos todos mis primos en una privada y mi familia en una casa cercana a esta privada, y mis primos eran mis amigos más cercanos y también mis amigos de la primaria, jugando. Lo hacía distinto a ellos. Jugaba con los monos, ¿no? Con los G.I. Joes y con los Star Wars primero, luego los G.I. Joe, y lejos de solamente jugar ahí esta dinámica, ¿no? Entre amigos y primos con los monos, yo generaba historias, yo filmaba películas, mis ojos eran esta cámara que se movía, e incluso con esta infancia, con esta, digamos, inmadurez y la falta de experiencia y tal, yo buscaba estos planos con mis ojos, estas secuencias, estos travelings, estas tomas aéreas, siempre armando una historia con estos muñecos, y que en un momento dado, cuando tenía que ser interrumpida porque había que ir a comer o a algún lado, me acuerdo que siempre decía, continuará. Y ahí dejaba yo y regresaba después a continuar la historia, la película, lo que fuera. Entonces, jugando, sí puedo decirte con claridad que yo percibía que jugando buscaba esta atracción por la comunicación. Lo mismo al ver televisión, mi papá de repente sí se molestaba conmigo un poco por estar tanto tiempo frente al televisor, y él no entendía, te hablo de alguien de 6, 7, 8 años, no entendía que yo, lejos de ver la televisión como un asunto de entretenimiento, de distracción, de ocio, yo la estudiaba desde niño. Quizá por eso captaba estos planos con mis ojos, porque era cine o era televisión o eran noticias, yo estudiaba esos movimientos de cámara, esa forma de expresarse de las personas, eso que había ahí como material audiovisual, yo lo estudiaba de niño. Puedo decir que, no sé, lo traigo, me gusta, me apasiona, y me dedicaba a ello. Y esto me llevó incluso en un momento dado, a generar en la primaria, creo que de segundo a quinto de primaria,
mi propio show. Yo armé mi propio momento, digamos, que mis amigos me pedían algunas veces, y tenía mi cuadro de actores. Y entonces de repente salimos a la 1:30 de la tarde, a la 1 empezaban algunos a pedir el show de Pulidito, así se llamaba. Ya, lo pedían a la maestra y la maestra, bueno, accedía, era media hora que nos daba. Me salía con mis compañeros del salón, armábamos un cuadro, un sketch, algo, incluso de programas de ese momento, ¿no? Me acuerdo que hacía muchos personajes de Héctor Suárez, de ¿Qué nos pasa? Y armaba yo, generaba ahí con mis amigos este momento. Regresábamos, teníamos nuestra entrada, bailábamos con la entrada, generábamos estos sketches, imitaba, etc. Y entonces yo lograba desarrollar esto que estaba en mí, de poder hacer reír, de poder comunicar, de poder generar algo, alguna emoción, alguna reacción. Entonces, esa es mi formación, directa a la pregunta que me haces. Mi formación viene, sí, desde niño, con esta búsqueda de poder comunicar y de poder mover, ¿no? Quiero que me platiques, como alguien que se desarrolló dentro de los medios masivos tradicionales a lo largo de tu carrera, dinos, platícanos, ¿cómo viste la transformación del juego de los medios? De tus inicios, cuando estabas en NBC, al día de hoy, con la web y los proyectos independientes. En ABC. ABC. En ABC. Debo decir que a mí me tomó por sorpresa, sobre todo hasta la llegada de YouTube. Es decir, cuando llega YouTube, recuerdo, yo trabajaba en Azteca, en 40, y Carolina Rocha pidió un reportaje sobre YouTube. Yo decía, ¿pero qué? Es esta página donde hay videos, ¿no? La gente como que sube videos. En ese momento yo no había entendido hacia dónde iba la locomotora, ¿no? Que empezaba a jalar con esta propuesta de YouTube. Evidentemente ya habíamos pasado por todas las maravillas y las posibilidades del Internet, pero me tomó por sorpresa, y luego me di cuenta que esta locomotora empezaba a acelerar cada vez más con el surgimiento de aplicaciones como Twitter, por ejemplo. Facebook lo veía como algo mucho más social, y así se quedó por mucho tiempo. Twitter me parece que llega con esta propuesta de comunicación, de poder empezar a dirimir con gente que no conoces o que conoces sobre temas, y ahí es cuando me doy cuenta de la fuerza que empezaba a tener la digitalización de la comunicación, la posibilidad de poder conectar, informar a través de estos medios que luego se fueron sofisticando. Aparecieron los primeros youtuberos, aparecieron estas figuras que empezaron a ser, digamos, mucho más críticas en el ámbito de Twitter. Twitter era primero también como muy amateur, se hablaban más bien de lo que se hace en el día, pero no se abrían estas mesas de discusión, estos chats de discusión, esta dinámica de discusión, como luego fue tomando forma, una forma para uno como comunicador un poco más seria, sobre todo si te dedicas a seguir este tipo de personas o de medios. En ese momento tú eras reportero, eras productor. Yo ya me encontraba en la publicidad otra vez cuando surge Twitter. Cuando surge Twitter, regreso a la publicidad y encuentro ahí un canal increíble para poder empezar a generar este análisis, esta información y esta crítica de lo que pasaba alrededor. Yo creo que a muchos comunicadores también les tomó por sorpresa, y te hablo de gente que tiene mucho más trayectoria que yo, mucho más, 20, 30 años. Fue una gran sorpresa este cambio. Bueno, pregúntale a medios como medios nacionales, medios sólidos. No se esperaban que la digitalización tomara por asalto estos medios y la forma de comunicar y la forma de acercarse. Se acabaron como estas grandes personalidades de la comunicación de nombre y apellido, que solamente era posible escucharles en la radio, verlas en la televisión, y que generaban este papel y esta posición de líder de opinión. Ahora ya no hay líderes de opinión. Hay gente con la que puede estar de acuerdo o no, pero me parece que hay muchos, ya se ha dispersado, se ha atomizado este liderazgo de opinión, cuando realmente, desde mi punto de vista, concede seriedad,
y concede también una estructura con base en la información misma, es decir, en la investigación. Y con esto quiero hacer la división de los que solamente opinan, dan su sentir, hablan y dicen, pero no hay ningún sustento atrás. Y hay que tener cuidado con eso. Esa es la parte, digamos, con la que tenemos que ser cuidadosos como comunicadores y como sociedad en general, de saber qué me están diciendo, quién me lo está diciendo y con base en qué. Porque gracias a, o por no tener ese cuidado, es que surgen y han crecido y siguen creciendo las fake news, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de los medios convencionales a lo que tenemos ahora? La democratización de la información y la posibilidad, lo decía, lo comentaba contigo alguna vez, y la posibilidad de este socialismo digital en donde tú eres capaz de generar tu propio producto con tus propias herramientas y compartirlo, venderlo, regalarlo, hacer lo que te pegue la regalada gana, pero ya no necesitas esas grandes televisoras, ya no necesitas esas grandes radiodifusoras, ya no requieres esos grandes estudios de música, ¿no? Cómo sufrían los músicos para poder llegar con una propuesta, hacer un demo y luego, bueno, pues haces el demo y a ver, te grabamos un disco y te promocionamos. Se acabó todo eso. Ya tienes, es libertad. Yo creo que lo definiría como libertad, que te da, curiosamente, a propósito del contexto político que estamos viviendo, que te da este socialismo de la digitalización, que es a través de la Internet. Esa es la evolución magnífica que se ha vivido y que ahora la entiendo, insisto, me tomó por sorpresa, la entiendo y ya puedo entender un poco más hacia dónde va, un poco más, porque la tecnología siempre nos va a seguir sorprendiendo, entonces no sabemos qué va a salir mañana, pero ya tengo mayor idea, por lo menos yo, de hacia dónde va. Ok, si consideramos que somos una sociedad hiperinformada al día de hoy, consideras que tiene hoy una persona común una mejor visión del mundo y de la realidad? No lo creo. Yo creo que más bien somos una sociedad bastante desinformada. El que exista la información allá afuera y los canales para acceder a esa información, para tener la posibilidad de, lo que decía en un principio, de digerirla y de absorberla, no quiere decir que sea una sociedad, o seamos una sociedad más informada. Desafortunadamente, y quizá hablo en mi pequeño nicho, en el pequeño nicho de Facebook, de las redes sociales, de mi círculo, clase media, media alta, de las cenas, de los cafés, yo más veo gente muy desinformada, que está haciéndole caso y abriéndole la puerta a toda esta basura de las fake news, porque eso es lo que es. Pero además lo que más sorprende es que ya no vienen solamente de estos portales noticiasimpactantes.com y de estos que no sabes de dónde, quién lo hizo, quién lo escribe, o dónde proviene. No, ya vienen de estos llamados líderes de opinión o de estos personajes que a través de su carrera, 20, 30 años, se han forjado un lugar y que me parece en los últimos años y particularmente en México, en estos últimos meses, han tirado sus máscaras para empezar a hacerle caso más a su hígado y a su estómago y a sus miedos y a sus odios que a la seriedad de informar. Y no estoy diciendo con esto que con objetividad, porque no hay objetividad y eso lo queremos más adelante, pero de informar y, si bien dar tu punto de vista y tu parecer, dar la oportunidad también del otro punto de vista, con el cual tú no estás de acuerdo, seas tú de derecha o seas de izquierda. Entonces, que tengamos mayor acceso a la información no quiere decir que estamos más informados. De hecho, creo que estamos bastante desinformados. ¿Qué cosas te preocupan más de nuestro presente, Fabián? En todo este contexto de la manera en la que la realidad se construye a través de los medios y los medios registran una realidad que perciben como tal y a su vez reconstruyen la realidad en este continuo. ¿Qué es lo que hoy más te preocupa desde la posición que tú tienes como un comunicador independiente? La frivolidad. No hay un compromiso.
personal, no existe un interés real por verdaderamente saber más y saber bien. Me parece que el conflicto mayor que se genera a través de estas discusiones, además ya violentas, entre nuestra propia familia, amigos, en los chats, en las redes, esta violencia se debe a esta falta de interés por informarte bien, por saber más. Cuando digo frivolidad me refiero a que de repente nos vamos por la vía fácil, sencilla, en donde solamente necesito imponer lo que creo sin necesariamente hacerlo con un análisis, con una base, con pruebas, con sopesar información. Y me parece que mucho tiene que ver con el crecimiento del ego en esta sociedad, que además lo ves en las redes sociales, sobre todo en las nuevas generaciones. Tú abres una red social, un Instagram, por ejemplo, y prácticamente en muchas de estas cuentas, no digo que en todas, pero en esta generalidad de la sociedad, no hablo del que tiene su cuenta de Instagram, que es fotógrafo, que es chef, o que le gustan los paisajes, o que le gusta compartir su día a día. No, hablo de esta generalidad en donde las selfies son esta expresión natural del crecimiento del ego, ¿no? Y además, generalmente, siempre o frente al espejo, o mostrando más de mi cuerpo, o hay un falso enamoramiento de esta persona, del físico, del tal, que me parece que es reflejo de esta frivolidad y de no querer construirme realmente por dentro. Si no me quiero construir por dentro, entonces no me informo, porque de eso se trata tu construcción íntima, de informarte con los libros, de informarte con fuentes serias, que las tienes que sopesar, porque todas las fuentes, hablando de las periodísticas, los medios, tienen su propia agenda, tienen sus propios intereses, todos, desde el New York Times hasta el Sol de México, todos tienen su agenda y sus intereses. Tienes que sopesarlo, claro, hay medios que trabajan de manera mucho más profesional y seria el periodismo que otros. Tienes que sopesar los medios, tienes que escuchar al de enfrente. ¿Qué te está diciendo? Pero este ego te cierra. Soy yo el de la foto, soy yo el de la selfie, soy yo el que escuché esto y entonces lo que tú dices va contrario a lo que yo escuché y sé y yo tengo que tener la razón. Entonces, ¿qué me preocupa? Esa frivolidad que nos puede perder, ¿no? Porque, como lo decía al principio, me parece, por lo menos en mi caso, mi objetivo principal es encontrarme. Es tratar de saber un poco más quién soy yo. Pero tienes que ver para adentro, no quedarte en la parte de la superficie. Y para ver para adentro y saberlo, y ser humilde y saber lo que te falta, te permite entonces acceder y tocar lo que está afuera, que son estas diferentes expresiones informativas y de comunicación. Las artes, por ejemplo, las bellas artes es otra forma de comunicar, pero además de comunicar bajo una estética, bajo un comportamiento resultado de el expresar, ¿no? El artista quiere expresar algo y esculpe, pinta, escribe, etc. Entonces, insisto, tenemos tanto allá afuera de información, desde un tuit hasta una pieza de mármol, pero no tenemos la intención de atraerlo, de absorberlo, de consumirlo. Estamos en la frivolidad, en la sencillez, en el día a día. No nos ponemos serios con nosotros mismos. Tenemos que ser serios con nosotros mismos para exigirnos, porque no es fácil, claro que no es fácil, pero de ahí viene tu riqueza interior. Y el perdernos me da miedo. Ok, por supuesto. Hay una profunda sensación de que estamos perdidos. Creo que de pronto la humanidad se encuentra con estas armas de comunicación, son herramientas con las que nos ponemos a jugar y resulta que nos disparamos a nosotros mismos, como un niño que se pone a jugar con un revólver sin saber que eso mata.
así nos pusimos a jugar de pronto con todos estos juguetes y estas piezas, es una manera en la que yo lo veo. Pero a la hora que nos ponemos a jugar con ellos, resulta que hay dos posibilidades. Nos ponemos a jugar con esas herramientas como espectadores, pero también nos ponemos a jugar con esas herramientas como emisores. En este fenómeno, en este proceso donde se atomiza la comunicación, de haber antes los canales de Televisa, los canales de TV Azteca, 2 o 3 periódicos, 2 o 3 radiodifusoras importantes que eran cadenas, es decir, de haber unos cuantos jugadores, de pronto ¡pum!, se atomiza y todos somos emisores, todos generamos contenido. YouTubers, tuiteros, etcétera, todos generando información. Y entonces nos ponemos a jugar tanto como emisores y además nos ponemos a jugar como receptores, embelesados, divertidos, embobados, con tantas opciones, con un menú de tantos platillos para consumir información, ¿no? Creo que un poco ese es el mundo en el que se da esta confusión y se da esta desorientación en la que tal vez hoy estamos metidos y, como dice Fabián, nos tiene metidos en la frivolidad. Platícanos un poco cómo la comunicación independiente sí puede jugar un papel estructurado, profesional, responsable. Platícanos de tus proyectos de comunicación independiente. Bueno, ¿cómo se debe hacer? Bueno, en primer lugar, es importante tener un canal, que ahora es posible tenerlo, o sea, desde tu página de Facebook, a través de Twitter, pero sobre todo tener muy consciente, porque ya sabemos que el medio ya no es un problema, lo puedes tener en tu celular, tienes la cámara, puedes grabar, puedes subirlo en distintas plataformas que ya conocemos. Pero me parece que debe de existir siempre esta noción de responsabilidad de lo que estás informando, de lo que estás generando. Yo en los últimos meses he producido 2 proyectos independientes. Uno es Fabián Pulido Live, que descansó su primera temporada, que se presenta a través de mi página de Facebook, Fabián Pulido FA. Y se fue a un descanso y iniciamos otro proyecto digital a través del Facebook Live de La Neta Noticias, que además ahí eres colaborador, un importante colaborador. Fue un gusto compartir contigo la mesa y con comunicadores como tú también, serios y comprometidos con esta responsabilidad que decía yo de generar información. A través de La Neta Noticias, con Facebook Live, se generó también este proyecto matutino, en donde más que informar, analizábamos lo que se informaba o lo que estaba allá afuera en las noticias. También tenía 2 canales nacionales, televisión de paga, Total Play y Easy. Y me parece que el tema medular es realmente ser serio en la posibilidad de llevar un análisis sobre lo que afuera se informa, porque de información ya nos informamos en el teléfono, en todos lados hay información, vamos, notas. Pero es a partir de las notas en donde me parece que los comunicadores y comunicólogos debemos de meternos y tratar de entender, desmenuzar qué se trata de decir, qué trató de decir el presidente, qué trató de decir el diputado, la senadora, el gobernador. Tratar de jugar en este tablero de ajedrez y entender estas piezas que todos ellos mueven, me parece que lo hace rico, permite intercambio de ideas. Entonces, ¿qué se necesita? Pues esta intención nada más de poder discutir y no de imponer. Eso es muy importante. Y aquí viene la parte de la objetividad, que todo mundo defiende y dice o enarbola o reclama que se debe ser objetivo. Tienes que ser un comunicador objetivo. No puedes hablar bien del presidente, no puedes hablar mal del presidente porque entonces ya no eres objetivo. Pero sobre todo si hablas bien de un mandatario, eres menos objetivo. Da igual. No hay objetividad como tal. Somos seres humanos, somos ciudadanos, nos importa lo que hacen los mandatarios, sea en Rusia, en Estados Unidos, en México, en Venezuela. Y tenemos sin duda también gustos y preferencias
por estos mandatarios, por lo que son, por lo que han hecho, por lo que dicen, por lo que piensan hacer. No puedes no ser parte de ese entusiasmo de los mandatarios. El tema de la objetividad viene cuando tú permites la entrada de la otra discusión. Yo estoy a favor de lo que el presidente está haciendo con la lucha del huachicol o con el tema de las guarderías infantiles o el discutir el asunto de los organismos autónomos, si realmente lo son o no. Estoy de acuerdo con eso, porque además, como ciudadano te lo digo, y también como comunicador, que es lo mismo, buscábamos eso, esa transformación, que alguien llegara y empezara a acomodar y reacomodar y organizar y desorganizar la casa. Eso se buscaba, porque si no, entonces sería un gatopardismo, y ese sería el reclamo principal, me parece, de la ciudadanía que, en este caso, hablando del presidente de México, siguió. Pero si expresas eso como comunicador, entonces estamos ante un palero del sistema. Exactamente, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Eres el palero del sistema, porque además otra vez viene la frivolidad y viene la reacción inmediata. No, uno se está argumentando a favor de estos planes de gobierno, a favor de esta lucha contra el huachicol, o a favor de un planteamiento, de un dictamen para construir la Guardia Nacional. Bueno, lo voy a hacer también con base en la información que tengo. Porque esto, no nada más estoy a favor porque lo dicta Andrés Manuel, o porque lo reclama Xóchitl Gálvez, o porque lo coloca, qué sé yo. No. Estoy a favor por A, B y C. Es decir, este dictamen tiene estas partes que me gustan. Aquí, cuidado con este asunto, pero este dictamen lo veo a favor por tal y cual cosa, ¿no? Entonces, ¿la comunicación independiente te da la oportunidad de ubicarte en una posición? Bueno, claro, por supuesto. No lo puedes hacer en los medios convencionales. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Solamente lo puedes hacer en los medios independientes. Porque además, insisto, este comunicador que está a favor de este presidente o presidenta o mandatario o mandataria tiene que hacer lo que viene la responsabilidad y la construcción de esta objetividad con base en la información y permitiendo que el de enfrente dé su punto de vista, que puede ser contrario al tuyo. O la objetividad viene cuando, si tú eres un comunicador de izquierda o de derecha, también tengas esta posibilidad de señalar los errores de ese gobierno, de ese mandatario, o de esa tendencia, o de esa ideología política, cuando se debe de hacer. Soy de derecha, pero reclamo cuando algo se está haciendo mal desde esas curules de derecha. Soy de izquierda, pero reclamo y señalo y puedo ser vehemente cuando algo se está haciendo incorrecto desde mi punto de vista, desde las curules de la izquierda. Esa es la objetividad del comunicador. No estar en medio como pendejo. Ahí. No, pues sí, pues no, Yo no digo nada. No puedo decirlo porque tengo que ser objetivo. No mames. No me puedo estar en medio. Eso es ser tibio, cabrón. Tienes que apasionarte por lo que crees, pero tienes que argumentar. Ese es el comunicador de verdad. Y no el que además avienta mierda, avienta madres, eso es. Y además sin ningún fundamento, cargado por su estómago, por su hígado, generando desinformación. Hombre, esa es una gran irresponsabilidad. El periodista serio, no digamos objetivo, serio, o que es objetivo con la esfera, no con la derecha, con la esfera que conforman la derecha, la izquierda, el centro y todas las expresiones políticas, religiosas, sociales, es el que, me parece, juega el papel importante para acercar a la gente la información. Y claro, no, en los medios convencionales no puedes tener esa libertad, por supuesto que no. Por eso estoy aquí. Oye, puesto así, nos topamos con que el paradigma tal vez cambia desde el momento en el que, y tú decías, responsabilidad con la esfera, responsabilidad con los 360 grados. No solo con la izquierda, no solo con la derecha, no solo con el centro, con aquello que sea mi ideología que puede ser transparente para la gente. Sino que la responsabilidad de la esfera, entonces, obliga a cambiar el paradigma desde el punto de, no se trata de que yo tenga la razón. Porque pareciera
en toda esta comentocracia de la que estamos rodeados. Si ustedes revisan Twitter, si revisan Facebook, si revisan los principales noticiarios nacionales, de pronto el rollo y los analistas, la comentocracia, de lo que se trata es de tener la razón. Y entonces en los debates yo tengo que lograr imponer mi punto de vista sobre el del otro y tengo que argumentar a favor de mi punto de vista por encima del punto de vista del otro. Y eso nos coloca en una realidad muy dicotómica donde uno de los dos tiene razón y punto, donde hay un blanco y un negro, punto. ¿Qué pasa con todos los grises intermedios que definitivamente existen y están ahí, ¿no? Se tiene que cambiar el paradigma de entrada de decir, ok, si vamos a ver, analizar, comunicar la realidad, empecemos por entender que definitivamente, muy seguramente, estamos equivocados en nuestra visión. Aquí quisiera yo dividir dos momentos dentro del periodismo, de la comunicación y del comunicador. En la parte de la editorialización, en donde está la mesa y están los argumentos, por favor, si no hay argumentos no hay mesa, no hay análisis, no hay debate. Pero en esa mesa, ahí se vale que yo no quiera imponer, pero sí quiera vender, digamos, en el mejor sentido, en la mejor expresión de la palabra, mi idea, con base en una explicación. No porque lo digo yo, porque así es. No. Es que el gobierno mexicano no reaccionó, no tuvo ninguna postura con el Grupo de Lima y el problema de Venezuela. ¿Por qué no la tuvo? Pues no la tuvo, pues no la tiene, porque son impositivos. No, a ver, vamos a argumentar. ¿Tuvo posición, no tuvo posición? ¿Por qué la tuvo? ¿Qué dijo la Cancillería? ¿Qué está proponiendo? Sí se vale que en el debate de las ideas quieras vender la tuya, no imponerla, venderla, pero con base en información, con argumentos. La argumentación es lo importante. Pero también, para ello, se requiere enriquecerte de lo que dice el de enfrente. Porque si no, también te puedes quedar ya corto con tus argumentos. Curiosamente, lo que dice tu oponente, digamos, en este debate bien llevado, con mucho respeto, lo que dice tu oponente te puede dar incluso más información para argumentar a tu favor. Muchas veces el oponente te puede dar información a favor tuya para argumentar y ser más sólido en tu idea. Pero no escuchamos. Oye, o para corregir la tuya. O para, claro. Por supuesto. No, bueno, en esta parte de escuchar es abrirte. Porque ahí es donde se da un crecimiento real. Claro, claro. Sí. Cuando tú te sientas en la mesa con la idea de no imponer, te sientas automáticamente con la idea de absorber. Te abres tus puertas. Sí, estoy aquí, ¿no?, con mis argumentos y vamos a ver quién gana. Insisto, en el sentido respetuoso del debate. Pero claro que tienes que estar abierto a escuchar porque, claro, puedes incluso y debes rectificarlo en el momento. Pero eso además es un tema de inteligencia humana. Por si no eres dos perros ladrando y tirándose mordidas. Y lo vemos en todos lados, en todas las redes sociales. Perros ladrando, dándose mordidas. No. Porque de nuevo insisto, si el objetivo no es que al final del debate mi visión y mi versión de las cosas se haya modificado, entonces el objetivo está ganado desde un principio del debate. Cuando mi versión de las cosas ya es mi versión de las cosas y es mi verdad y es inamovible. Si no estoy dispuesto a modificarla, ¿para qué demonios hacemos el debate? Claro. O sea, eso creo que cambia de fondo el para qué demonios comunicamos, para qué demonios registramos, reportamos la realidad, desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Pero tiene que ser equiparable la mesa de discusión, porque si no viene la frustración de parte de uno o de otro. Es decir, cuando te sientas a discutir un tema, hablando del tema político, del análisis político, pues, que es lo que me he dedicado y lo que me gusta hacer, pues me quiero sentar con alguien que tenga tanta información como yo o más. Pero si yo me siento a discutir con alguien cuyos argumentos se basan en las fake news, brother, perdón, es cuando de repente viene la frustración y, ojo, puede venir el enojo, que los otros ven como intolerancia.
es intolerancia, es que me estás argumentando con falsedades, con datos imprecisos. Y aquí no es un tema de imponer yo mis ideas. Facts, los hechos hablan. Y lo que tú me estás diciendo, no sé de dónde lo estás sacando, pero es incluso hasta absurdo. Entonces, bienvenida a la discusión, con esta información, abiertos a cambiar, sí, pero por favor, es más, sé mi maestro. Quiero discutir con alguien que sepa más que yo para que exista este crecimiento y esta buena voluntad del debate. Pues estamos de regreso en este maravilloso lugar que es Restauro. Un restaurante espectacular, hermoso, riquísimo. Una verdadera experiencia en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Se los recomendamos ampliamente y no es nomás porque sea que estamos grabando aquí, cosa que nos hace muy felices, sino que verdaderamente se come delicioso, una comida mexicana, poblana, con algunos matices contemporáneos que vale muchísimo la pena. Se avecina una nueva temporada de Fabián Pulido Live. Platícanos sobre ese proyectazo de Fabián Pulido Live primero. Bueno, la necesidad, como decía en un principio, de poder absorber y comunicar, absorber, analizar y comunicar y plantear y generar opinión y tocar, pues me ha llevado a generar mis propios proyectos, aprovechando estas plataformas digitales, esta nueva era de la comunicación, esta democratización de los medios a través de la digitalización, me lleva a generar este espacio para seguir discutiendo, seguir analizando, seguir creciendo, informativamente hablando, intelectualmente hablando. En esta mesa tenemos personajes que son expertos en tal o cual materia o área, y a través de su expertise, de su conocimiento, de sus estudios, nos dan panoramas mucho más claros de sea el tema que se esté tocando, ¿no? Sea la parte de la apreciación del cine, de películas, como alguna presentación de alguna reforma, alguna ley en el Congreso de la Unión, sea el recordar momentos históricos que han sido parteaguas en nuestro país, que han generado cicatrices y huellas, como el 68, etcétera. Todo aquello que puede generar un interés público y que también parte de mi propio interés, de mi propia necesidad de mi propia curiosidad, pues se plantea, y se plantea con gente experta a la que se le llama, se le invita y se sientan en la mesa y discutimos y ponemos nuestras ideas ahí unas con otras. Esa es la idea de Fabián Pulido Live, poder llevar a través de Facebook este momento de análisis. En esta lógica de lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, ¿por qué es importante tener un Fabián Pulido Live como consumidores de información, como usuarios de la información, la gente común y silvestre? ¿Por qué es importante tener un espacio como Fabián Pulido Live? Bueno, porque es una ventana más en tu casa, ¿no? Un inmueble que no tiene ventanas es un inmueble oscuro, es un inmueble húmedo, cerrado, que además genera moho, genera, ¿no? esta pasividad. Si este espacio, si esta casa tiene una ventana, pues entra una parte de luz, una parte de verdad, ¿no? Que es el sol. Ahí sí no podemos negar la existencia del astro. Qué padre que tengamos un edificio como el Segron Building de Nueva York, en donde todos son ventanales, donde pueda haber destellos de luces, destellos de verdades por todos lados. Y a través de todos estos destellos de luces y de verdades, generar esta esfera, generar mi propia esfera, mi propia perla intelectual, que me quedo con ella, ¿no? Entonces, Fabián Pulido Live es una ventana más, como muchas otras que hay allá afuera, que si se lleva a cabo con esta responsabilidad de no imponer, sino de compartir, entonces genera estos destellos de luces que forman parte de una verdad total. Al final de cuentas, todos somos parte y formamos parte de esa verdad. Esta humanidad, esta fauna, esta flora, esta piedra, estas rocas que circulan alrededor del sol. Y si nos vamos yendo más afuera y más filosóficos, pues todo eso conforma esa verdad, ¿no? Entonces, bienvenida a las ventanas abiertas, ¿no? Se puede ser independiente
como comunicador desde los medios de mainstream, desde los medios tradicionales, masivos? ¿Se puede? Es muy complicado. Yo diría que no se puede del todo, porque todos los medios tienen su propia agenda. Lo decíamos hace un momento, ¿no? Sin embargo, hay medios que a pesar de su agenda, debo decir, se le permite flexibilidad al periodista o al reportero. Pero difícilmente un medio, insisto, sea el New York Times o el Sol de México, ¿no? Medios nacionales, el Reforma, el Universal, el Washington Post, difícilmente te dará luz alguna investigación que toque algún interés de ese medio, algún amigo, empresario, amigo del dueño del medio. No lo vas a permitir como director de esa empresa de comunicación. No vas a permitir que un grupo de periodistas golpeen a tu amigo o a tus creencias. O a tus creencias, a tus intereses, ¿no? Insisto, a lo que voy es que totalmente libre no puede ser. Hay ciertas libertades como periodista en ciertos medios, sí. Y un gran ejemplo es el Boston Globe, el que destapa todo el tema pederasta en Boston con este arzobispo Law, apellidado Law. Claro que se enfrentaba a poderes muy fuertes, este medio, que era la iglesia misma, y los empresarios alrededor de esa iglesia. Pero hay medios que a pesar de eso, ya hay que reconocerlo, son aguerridos y se arriesgan y buscan. Pero completamente libre no lo puedes tener si no es a través de tu propio medio de comunicación independiente. Hay un fenómeno interesante que es el de Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Hoy Carmen Aristegui cambia las reglas del juego y parece que es algo que pocos han visto o se han dedicado a estudiar en los últimos meses. Pero Carmen regresa a los medios convencionales, a la radio, a Radio Centro, después de varias batallas. Una batalla personal, ¿no? De quedarse de un día para otro sin su medio de comunicación, y eso implica desde la parte profesional y la ventana del poder ser hasta la parte económica, ¿no? Ya no tienes chamba. Una batalla jurídica incluso que, si no me equivoco, la está ganando o la ha ganado a MBS por esta cancelación y despido de la empresa. Y una batalla de la estructura y de la dimensión mediática en este país. Porque resulta que decide irse a la independencia con su medio, con Aristegui Online, batallando, como cualquiera que surge y que coloca su información en estos medios, pero aguantando vara, ¿no? 3 años. Ahí, no sé con qué medios, quizá con lo que ha tenido ahorrado, que bastante ha ganado en su carrera profesional, y se lo merece, pero incluso poniendo probablemente de su propia bolsa para sostener a un equipo de comunicadores en esta plataforma digital. 3 años después, ¿no? Después de poco más, ¿no? Regresa a los medios convencionales, pero con sus propias condiciones. Y es donde ahí el comunicador serio, el que aguantó vara, el profesional, el dedicado, el dispuesto, el arriesgado. El que no fue frívolo. El que no fue frívolo, dice, sí, Radio Centro, sé que me estás buscando porque me he forjado esta figura de líder de opinión, pero bajo mis reglas. Y esto es que a pesar de que salga a través de tu propia frecuencia, se produce desde mi espacio Aristegui Online, desde mi propia casa. Y aquí cambia por completo la dinámica y la relación entre medios convencionales y medios digitales. Ya no es desde el medio poderoso como Radio Centro, que además se transmite en la plataforma del comunicador, sino que es de la plataforma del comunicador digital que se transmite a través del medio poderoso Radio Centro, que es el medio convencional. Y me parece que ese ejercicio es digno de comentarse en todas las carreras de comunicación de las universidades, no solamente de este país, sino del mundo. Me parece que pocos ven esta gran proeza de Carmen Aristegui. Sí, porque fue fiel a su idea de comunicar de manera profesional, de manera entregada, pues. Y eso es muy loable. En la lógica de ser responsables como comunicadores, en la lógica de luchar por la independencia de la comunicación, la autonomía, la objetividad, la libertad, este programa no habla necesariamente, y eso es muy importante,
no habla necesariamente sobre profesionales de la comunicación. Si bien tenemos hoy aquí en esta conversación a Fabián Pulido, un profesional de la comunicación y sus proyectos de comunicación independiente, en realidad lo que nos interesa más es entender el papel que juega el espectador, la audiencia. No cuando esa audiencia es emisora, ya lo platicamos, no. Cuando esa audiencia es espectador, cuando nosotros, tú y yo, por muy profesionales que seamos de este rollo, pues también somos consumidores de información. ¿Cuál es la responsabilidad que debe de tener el ciudadano común, nosotros como ciudadanos comunes, como receptores, como audiencias? ¿Cuál es la responsabilidad que debemos de tener, Fabián, para que nuestro actuar como receptores y audiencias pueda propiciar el cambio de las cosas a nuestro alrededor? Te debes de abrir, una vez más. Todo es curiosamente figurativo y expresa un mismo punto. Tienes que abrirte. No puedes estar buscando información cerrado, con tus miedos y con tu... Porque además esos miedos vienen de la ignorancia. Y la ignorancia viene de esta falta de... Ignoro, manco de, me falta Información, claro, conocimiento. todo. Pero dice el doctor Alfonso Ruiz Soto que el mayor de nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Entonces, imagínate que partiéramos del poder conocer a nuestra propia persona primero. Es tu primera gran apertura. No cerrarte, no tener esos miedos. Pero bueno, eso es ya mucho más profundo. Tienes que abrirte. Y al abrirte, entonces, tienes esta posibilidad, las compuertas se abren y la presa llega con toda su fuerza, con toda su agua, con toda su energía. Es una presa que se abre. Tienes que estar dispuesto a abrir, no tengas miedo a la información o miedo a que te tumben tus ideas. Y si algunas te las tumban, bienvenido, qué bueno. Quizá estás en el camino equivocado, quizá te pueden mejorar esa concepción de las cosas, de la vida, de la relación contigo mismo primero, de la relación con tu familia, de la relación con tus amigos, de la relación con los medios. Es que todo está interconectado, somos un network interconectado, somos una red. Entonces, no puedes ser abierto en un punto y cerrado en otro. Cuidado ahí. Si no eres capaz de escuchar a tu interlocutor, de abrirte, eres capaz de escuchar a tu padre o a tu madre en una discusión, eres capaz de escucharte a ti mismo, tienes que tener esta posibilidad de abrirte sin miedos, porque si no, seguirás en la oscuridad como esta casa sin ventanas. ¿Cuál es la responsabilidad de la audiencia? Relajarse, güey. Relájate, men. Suelta el ego, cabrón. Tienes que ganarle a nadie. No. A ver, ¿qué puedo aprender? ¿Qué me puedes decir? Yo tengo esta idea, ¿eh? Y a lo mejor te sorprendo. Ah, qué interesante. Yo no lo sabía. O yo tengo esta idea. Ah, no es por ahí. Realmente la fecha es tal, ¿no? Cuando hablamos de hechos, sobre todo de hechos, no de percepciones, sino de facts. Ah, oye, gracias por aclarármelo. Sí, perfecto. Ahí viene crecimiento entonces. El crecimiento humano, en conjunto. ¿Qué tiene que ver con el inicio de esta charla? No quise ser fatalista cuando hablaba de la frivolidad y de esta generación que solamente se la pasa tomándose selfies en los espejos y de preocuparse de cuántos cuadros tiene en el abdomen, porque es parte de la evolución. Es decir, no por esto se va a acabar la humanidad o vamos a acabar con el planeta. Que está con nosotros, con el planeta no, pero con nosotros sí. Es parte de la evolución. Bienvenido al caos, dicen por ahí, ¿no? Esta parte que puede sentirse un poco oscura, realmente tiene otra contraparte llena de mucha luz, de jóvenes preocupados por el medio ambiente, de jóvenes preocupados por los animales. Hay una mayor conciencia sobre el ser vivo. Es decir, entonces cuidado, no es fatalismo tampoco, ¿eh? No está todo perdido, pero tenemos que pasar por estos tropiezos y por estos momentos oscuros para seguir evolucionando como especie, y así lo creo fielmente. Vamos hacia un punto de evolución, aunque los medios ahora, con esta conectividad, nos quieran mostrar como que estamos bajo una ola de violencia insostenible. No es así. Es una faceta más de la evolución del ser humano
que seguirá creciendo y llegará al punto de poder conversar ya sin esto y poder hacerlo telepáticamente. Pero por supuesto que vamos a llegar a ese punto, y lo sé porque así ha sido la historia desde el Paleolítico hasta nuestros días. Ahí tienes un hecho. Cómo ha evolucionado el ser humano desde las pinturas rupestres hasta las grandes obras digitales, hasta los androides que ya estamos viendo con unas expresiones tan naturales humanas. Ahí tienes un hecho. Es ascendente la evolución. No puede ser de otra manera. Salvo, evidentemente, que el ser humano se ponga loco por el tema de las guerras, pero creo que incluso en eso hemos avanzado muchísimo para nunca regresar a ese pasado bélico. Entonces, no hay fatalismo, hay mucho crecimiento, pero podemos acelerarlo un poco más, por lo menos para nosotros, para nuestro momento en esta tierra, abriéndonos, soltando los brazos y ser más como una antena parabólica, más perceptivos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Todo esto que dices pareciera estar obstaculizado por una zona de guerra, un estado de guerra permanente, una polarización que se vislumbra, que se ve no nada más en México, sino en todo el mundo, en muchos países del mundo, en enorme polarización que podemos nosotros presenciar incluso en nuestra casa, en nuestros grupos de WhatsApp. Hay catorrazos. O sea, en el momento en que la conversación deja de ser sobre memes y deja de ser sobre chistes, cómo nos gustan los chistoretes, pero en el momento en que dejamos de hablar de chistoretes y a alguien se le ocurre decir o dar una opinión de algo de la realidad, valió madre. En ese momento empiezan los señalamientos, empiezan las descalificaciones, empieza la polarización. Es un estado de guerra. De todo lo que hemos dicho, pues definitivamente aterriza en eso. Tenemos que salir de esas zonas de guerra y esto puede ser un mecanismo para lograrlo. ¿Esto qué? Esta visión, este cambio de paradigmas, Sí. Estas nuevas herramientas de comunicación para informarnos y para expresarnos. Sí, a muchos les llega por momentos muy dramáticos en su vida, ¿no? Un accidente, por ejemplo, hay muchos casos, accidentes u operaciones quirúrgicas fuertes, les cambia el paradigma. Ay, cabrón, me puede haber muerto. O tengo la posibilidad de correr, pues voy a poder hacer ejercicio. Antes era un couch potato, ¿no? Estaba ahí, la obesidad, y no me movía. Y cuando sufrí la inmovilidad y la dependencia de alguien para ir al baño, dije, no mames. Es cuando entonces viene la epifanía y dices, hoy tengo 2 piernas, pues vamos a usarlas para correr, cabrón. Entonces, y otros tantos vienen por el acercamiento con un maestro de alguna materia, de alguna religión, de alguna tendencia. Pero siempre buscando la verdad en tu interior, desde mi punto de vista. Cuando puedes, sobre todo, buscar la verdad desde tu interior, no desde alguien más, no desde alguien, un Dios que anda por allá, que quién sabe quién es, cabrón, es ajeno a mí, ¿no? Nada ajeno a ti, eres tú, cabrón. Tú eres Dios y Dios eres tú. Y somos esta fuerza de información inteligente que hablaba en un principio y que lo que venimos a hacer aquí es a recabar esa información. Y por eso se genera esta fuerza universal inteligente, porque todos sabemos, todo tocamos y experimentamos a través de distintas dimensiones. Entonces, el cambio de paradigma viene por sucesos dramáticos en tu vida, por personajes que llegan a ti, por libros, por medios digitales, pero nada más ten la intención de buscarlos y encontrarlos, porque están ahí. Pero si nos clavamos en nuestra dinámica diaria, desayunar, comer, cagar, dormir, y bañarte, y trabajar, Y consumir, ¿a eso venimos? Y consumir los mismos discursos y medios e informaciones. Pero es que somos una sociedad hecha de consumo. De eso se vale. A partir de la segunda revolución industrial, viene toda esta dinámica económica de consumir, porque es como se sostiene el capitalismo. Entonces consumes lo que te dan y a veces ni siquiera preguntas qué calorías tiene o qué conservadores o qué información, las fake news. Venimos en estas, porque además no nos interesa ponernos, no ir a trabajar, pagar la renta. Ay, no, stop.
Tienes que hacer un alto para realmente vivir a partir de ti hacia afuera, con esa intención de crecimiento. Si no, ¿qué hacemos aquí? Y hablaba en el otro momento en la televisión de dos, termino con esto, de dos áreas que tienen que ver con el comunicador y el periodismo. El que debate con ideas y argumentos, y bienvenida a la mesa, el ágora, ¿no? Donde puedes dirimir y ponerte apasionado y querer vender tu idea, no imponerla, pero venderla con argumentos, en donde ahí no hablamos de objetividad, hablamos simplemente de argumentación, de lo que yo creo a través de la información que tengo. Pero está la otra parte, que es la del periodismo de investigación. Y ahí no hay cabida ni para editorializar, que es lo que yo creo, ni para la objetividad. La investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¡pum!, que fue lo que rompió el inicio del sexenio de este pasado presidente. Esa investigación no tiene nada que ver con si Carmen siente o no siente. Posturas. Que será la casa o no será la casa de él, o si es objetivo o no es objetivo. No, hay una casa a nombre de Angélica Rivera. Y esa casa, primero, realmente está en nombre de un constructor que fue proveedor de Enrique Peña Nieto cuando gobernador del Estado de México. Hay documentos, hay nombres, hay fechas, hay fotos, hay hechos, hay imágenes. Ahí no dices si eres objetivo o no eres objetivo, o me parece, no me parece nada. Ahí está el elefante rosa en la habitación, cabrón, y lo puedes tocar. Entonces, hay para mí esos dos momentos para poder entender la comunicación y la argumentación esta falsa de hay que ser objetivo. No. Hay que ser informado, y hay que ser abierto, y hay que tener esta posibilidad de escuchar. Eso es lo que hay que hacer, y defender mi idea, sea de izquierda o de derecha, sea conservadora o sea liberal, pero con argumentos y sin imponer. Eso me parece que faltó en la otra parte del periodismo de investigación, que cuidado, hay muy poco en México, ¿eh? Hay muchos opinadores allá afuera que además sueltan sus verdades y sus miedos, o sus filias, o sus fobias, o sacan la matraca, o mientan la madre, pero realmente no se pueden trabajar el periodismo, que es tratar de encontrar verdades a través de hechos sólidos, como muchas investigaciones. Sin embargo, de Cepeda Patterson, Animal Político, de Daniel Moreno, Aristegui Noticias, Proceso, de repente, no, pero trata de buscar, ¿no?, verdades que los otros medios convencionales solamente informan. Esto dijo, esto no dijo, se cayó, se levantó. Hace más falta periodismo de investigación en este país. Y sin duda, hace más falta consumir periodismo de investigación. Hay mucho en la red, hay mucho que buscar, hay mucho en los medios, y tenemos que asumir nuestro papel como audiencias. Esto fue Ensambla Ideas con Fabián Pulido. Seguimos para muchas pláticas más, porque la conversación no concluye. Gracias, sean libres.